Caballete, y entonces muchas veces pintábamos acá. Estaba el Caballete de Manolo, que generalmente lo teníamos para ahí, y acá poníamos otro, y acá pintábamos. Manolo hacía muchos dibujitos también. Y después están los fantasmas de Manolo, ¿no? Esta es una serie realmente... Siempre me gustó dibujar y siempre me gustó pintar. Y cuando tenía, yo creo que tenía 16 años, empecé a averiguar a ver con quién podía estudiar pintura. Me dijeron Manolo Lima, vine hasta acá entonces, hablé con él y en realidad mi primer gran asombro cuando le pregunté, bueno, ¿cuánto salen las clases? Y me dijo, que las clases, que él no cobra las clases. Digo, bueno, ¿cómo es el sistema? Y el sistema es, venís acá, te pones a pintar y yo te empiezo a dar los datos de la pintura. Empezamos a conversar sobre la pintura. Y bueno, y así fue entonces. En ese momento, bueno, yo tomaba el ómnibus que me dejaba o en la Rambla o si no subía acá por Las Delicias, me dejaba en Las Delicias mismo, y de ahí, cuando era ahí en Las Delicias, bueno, venía caminando por el Camino de Laguna, que era un camino de pedregullo, y ahí me metía por en el bosque, y a poco uno empezaba a saber más o menos cuáles eran los árboles en que estaban en tal calle para poder doblar y para poder llegar acá. Y si no, por la Rambla, era bajarse en la Rambla y venir caminando hasta acá, Y bueno, así fue, empecé a venir todas las semanas. Después ya venía mucho más seguido, porque de pronto descubrí que en realidad Manolo lo que enseñaba no era solamente pintura, sino que, bueno, enseñaba de la vida. Entonces las venidas se fueron haciendo más seguido. Y el lugar donde pintamos habían dos lugares. Uno es aquí a la entrada, enseguida que uno viene, y el otro es subiendo por la escalera, allá arriba, porque una cosa que siempre él nos decía era de pintar con luz natural, que es algo que hasta el día de hoy hago, pintar con luz natural. Entonces eran los dos espacios donde se aprovechaba mejor la luz natural. Y bueno, fue así que empecé entonces a tener los primeros conceptos de pintura, que era difícil de aprenderlo en este sentido, porque Manolo no decía esto está bien, esto está mal, o no decía, bueno, el arte es tal y tal cosa, o la línea es sino que él daba conceptos generales y te dejaba. Y uno tenía que hacer con esas cosas que él había dicho, ¿no? Yo creo que en realidad era un buen maestro, porque no decía, hacer esto, así, sino él daba los conceptos y con esos conceptos uno tenía que armar algo. Por ejemplo, muchas veces nos ponía una naturaleza muerta. Naturaleza muerta en realidad es un poco aburrido de pintar, pero claro, era la entrada para entrar a manejar todos los conceptos de la pintura, ¿no? El tono, el color, las proporciones. Bueno. Y cuando uno, después que Manolo hablaba un poco, nos ponía algo para hacer, bueno, o sea, una naturaleza muerta, por ejemplo, o si había alguna persona, bueno, tratar de dibujar esa figura. Después venía el momento así, que era que se acercaba. Cuando uno pensaba que ya había terminado, lo llamaba, se acercaba, estaba un rato mirando. De repente hacía como un sonido gutural, hacía una cosa así, y al final decía, bien compañera, y ahí estaba ahí. Bueno, fue maravilloso. Así que uno entraba sin ningún problema. Es una casa espontánea, diría yo, porque estaban todas las cosas así, no es que hubiera, no sé, una preocupación para que estuviera cada cosa en su lugar y que estuviera, sino que era espontánea. Uno venía, no sé, estaban ahí los pinceles, las pinturas, los cacharritos de cerámica que se fueron haciendo. Y era una casa de todos, ¿no? Una casa de todo el mundo, porque en esta casa siempre había alguien viviendo, o varias personas viviendo, que a su vez venían de distintas circunstancias. Por ejemplo, en verano había muchos artesanos que Manolo les daba acá para que pudieran ir a la feria a vender su artesanía.
pero durante todo el año también había gente viviendo. Tenía una solidaridad así muy, muy especial, ¿no? Acogía a los que venían. Y además estamos hablando de momentos muy duros en el Uruguay, en donde había gente que de repente salía y no tenía dónde ir, y bueno, y él los acogía y los recibía y acá estaban. Una casa además en donde había un momento que era como mágico, que es cuando se iba ya la luz, o sea, no se podía pintar entonces, así que ahí nos poníamos al lado de la estufa con el mate y ahí empezaban charlas, pero también eran charlas muy especiales, porque Manolo nunca fue de conversar como si fuera un maestro de algo, un profesor de algo, ¿no? Él iba tirando datos, y uno iba preguntando, y así es que en realidad iba formando a sus alumnos, ¿no? En el mundo. Yo creo que o sea, cómo definir la pintura de Manolo no es fácil, por cuanto no es constructivista, a pesar de que fue al taller de Torres García. No es figurativo, porque es decir, es figurativo, pero no es hiperrealista, no es tampoco, es un figurativo especial, porque él lo que hacía era manchas, ¿no? Y con esas manchas y las líneas negras iba dando forma a algo, o sea, uno lo ve y ve sí figuras, pero si uno dice, bueno, pero esto es un retrato exacto de una persona, no, de repente no, y no le interesaba tampoco. No, bueno, obviamente no es abstracto, y acá con el tema de la pintura abstracta me gustaría decir algo, ¿no? Porque se denostaba bastante a Manolo, porque decían, a Manolo no le gusta la pintura abstracta, Manolo dice que la pintura abstracta, y en cierta medida él sí, a veces decía, cuidado con la abstracción, cuidado, pero un día dio su explicación, ¿no? Él dijo, no, una buena pintura abstracta hay que rescatarla, si es buena, vale. Lo que él estaba en contra es de esa pintura que era vacía, que era inocua, que no provocaba nada, que prácticamente se compra porque va bien con los sillones de un escritorio, con una cosa que era decorativa y nada más. Porque para él la pintura tenía que expresar algo y tenía que generar una emoción. Entonces, digamos, su postura en contra de la abstracción en realidad era de ese tipo de pintura abstracta. Y tan es así que cuando yo me fui a Montevideo y entonces vi que no podía venir acá a estudiar pintura, le pedí que me dijera a alguien en Montevideo, y la persona que me dijo fue Guillermo Fernández, que es un pintor que juega mucho con la raya, con los puntos, con mucho de la teoría de Kandinsky, de la pintura. Y cuando llegué a él y le dije, me mandó Manolo Lima, Guillermo Fernández me dijo, ¿qué? ¿Manolo Lima? Y yo, sí. No, pero para vos me decís que vos estuviste yendo con Manolo, sí. Y él te dice que vengas acá. Le digo, sí. Le pedí que me recomendara a alguien y me recomendó que viniera contigo. Quedó asombrado, y a la larga pude comprobar que Manolo tenía razón, porque Guillermo Fernández fue también muy buen profesor. O sea, tenía también bien los conceptos, o sea, tenía conceptos de pintura que no los imponía, y no tenía una teoría que fuera, no sé, como drástica, no es esto o no es esto. Lo primero que veo es que Manolo Lima como que desapareció, como que no está presente para nada, y eso es una pena, porque como ser humano es alguien que tendría que tener muchísimo más presencia, y no lo está. En eso creo que hay que hacer un trabajo. Me parece que también es responsabilidad de todos los que lo conocimos, y no nos hemos dedicado después a tratar de transmitir, porque las nuevas generaciones tampoco tienen por qué conocerlo, ¿no? En realidad depende de que ahí lo pueda dar a conocer, lo pueda transmitir. Yo creo que hubiera sido muy necesario hoy en día, porque era de esas personas que analizaban la situación, la veían,
con 2 o 3 palabras podían a uno situarlo por dónde venía la cosa, ¿no? Entonces me parece que en estos momentos, que creo que es un momento realmente como de confusión, pero de un gran vacío, sobre todo un vacío moral bastante importante, me parece que hubiera sido la palabra, haber tenido la palabra de él, hubiera sido importante. Y bueno, no está para tener la palabra, pero creo que sí la forma es poder difundir sus valores, su modo de vida, su forma de ver las cosas, su solidaridad. Hacer a Manolo como regalo. Ah, mira. A mí me hizo uno verde. ¿Cómo que era? Y no, porque es así, me estaba haciendo un retrato, o sea, él muchas veces me pedía para que le posara y eso, entonces me hacía. Y una de las veces me dijo, bueno, hice tantos que los vendí, ahora voy a hacer uno para ti. Entonces dice, este va a ser para ti. Y te voy a regalar un medallón verde. Entonces me hizo esto, así, un medalloncito, pero viste que está rojo. Bueno, el mío es verde.